nos permite el poder haber llegado a su iglesia y también poder compartir el culto de la tarde en domingo. Es una gracia que Dios realmente nos da a cada uno y es muy necesario tener esa palabra en nuestros corazones. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 409. Himno 409, oh, qué amigo nos es Cristo. Himno 409, es por acá. 409, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vive débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Jesucristo es realmente nuestro amigo, realmente a quien nos puede guiar, y solamente descansamos en su palabra, en la palabra que Él quiere darnos. Por eso es muy necesario tener abierto el corazón para recibir la guía de nuestro Señor. Vamos a cantar otra alabanza, el himno número 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce
dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego, mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, no el autor de la paz he de ver, y en que el canto más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Es la paz la cual podemos obtener solamente mediante Jesucristo, al haber muerto por nosotros en la cruz y al habernos dado la paz, la tranquilidad, el amor, todo lo que en sí el mundo busca, solamente le podemos encontrar en nuestro Padre. Y Jesucristo es el que nos enlaza con su sangre preciosa para presentarnos con un corazón limpio, justo y santo ante nuestro Padre. Así también muchos necesitan recibir en este tiempo la palabra de nuestro Señor. Por eso también invitamos a poder compartir el enlace, ¿no?, que tenemos en Facebook con las siglas de Misión Buenas Nuevas, La Paz. Y también muchos así pueden escuchar la palabra y enterarse de las actividades que tenemos para poder ser partícipes de todo en cuanto Dios tiene para nosotros. También mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales y también en Jerusalén Radio, la emisora que está transmitiendo la palabra día en día y que nos permite recibir esa guía la cual nos trae paz en nuestra vida.
Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, postréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Y realmente por esa cruz en la cual nuestro Señor derramó su sangre, podemos tener la entrada al reino de los cielos. Él es nuestro intermediario por el cual podemos tener la vida eterna. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Podemos inclinar nuestros rostros, por favor.
Señor Padre, gracias por este tiempo. Usted nos permite el haber llegado a su iglesia y que su palabra pueda ser impartida, Señor, para que así también usted nos dé la esperanza de poder seguir adelante, Señor. Así también en cada actividad que realizamos, usted nos da la alegría y el gozo, Señor, porque nos permite así servir, Señor. De esa manera, su gracia rebalsa en nuestros corazones, Señor. Nos da su amor, su paz, su tranquilidad, su paciencia, Señor, su felicidad. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso el cual usted nos permite para poder recibir su palabra. Su palabra es lo único que nos une, Señor. La palabra, la cual usted difunde en todo lugar y nos usa como instrumento, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación, para que por Él podamos tener la entrada en el reino de los cielos, Señor. Te lo agradecemos en este tiempo, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, este tiempo también Dios nos permite estar en el terreno y también participar en la construcción. A muchos hermanos también nos da esa gracia y principalmente, ¿no? También nos permite el testimonio para poder dar gracias y glorificar hacia nuestro Señor. Por eso algún hermano o hermana que esta tarde quiera compartir su testimonio, libremente puede pasar al frente, ¿no? Tal vez algún hermano, sí, hermano Martín. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo agradecido a Dios, ¿no? Haber conocido a Dios. Bueno, yo mucho más antes, hermano, asistía a una iglesia, ¿no? Ustedes saben perfectamente. Pero recién puede darme de cuenta que totalmente, hermano, equivocadamente, ¿no? Uno pensaba que estábamos perfectamente bien en esa iglesia, pero llegando a escuchar esta salvación tan preciosa, hermano, ya comparándole, totalmente perdido estaba yo, hermanos, ¿no? Totalmente perdido. Por eso esta mañana he compartido el viernes en la célula 21, el Efesios 2, verso 12. Dice, hermano, aquel tiempo nosotros estábamos perdidos, apartados, totalmente apartados, sin Dios, totalmente sin esperanza en el mundo, así estábamos, hermano. Pero en medio de nuestro Señor Jesucristo habíamos encontrado la salvación. Ya estamos juntamente con el pueblo de Israel, hermano, ya estamos, hermano, nosotros para la vida eterna. Eso explica la palabra de Dios, ¿no? Por eso muchas veces yo, hermano, puedo agradecer a Dios nomás, hermano. Él me buscó, yo no buscó, hermano, yo no he buscado a Dios. Él me buscó, Él me encontró. Me dijo, Martín, estás perdido en otro lado. Martín, usted tiene que escucharme, yo te voy a sanar lo que estás enfermo, ¿no? De mi enfermedad, hermano, 8 años. 8 años, un pastor enfermo. Nunca, como general Naumán, leproso, ¿no? Él nunca mencionó que era leproso, jamás la mencionó, pero sabía su familia que era leproso general. Así también yo escondía, hermano, mi enfermedad, mi pecado. Nunca había mencionado al pueblo, ¿no? Nunca. Pero el día cuando había recibido la salvación, hemos llevado 4 noches nosotros, ¿no? 4 noches. Ese 4 libritos ahí, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Por noche hemos dado ese librito por noche, el Leonardo, el misionero Leonardo, por noche. Entonces nos explicaba, empezaron, pucha, como para el kinder, ¿no? Pucha, era interesante, hermano, su seminario, ¿no? Tercera noche había recibido, hermano, la sanidad, yo, hermano, ¿no? De mi enfermedad. Porque yo iba de cierto, hermano, los 8 años, hermano.
Algunos de los hermanos deben conocer quién, porque alguien ha ido al desierto, ¿no? Yo, hermano, semanalmente iba, hermano, al desierto. Conozco perfectamente. Zona Ingenio, Achascala, Alpacoma, Aranjuez, Mazucruz, La Florida, Camino Viacha. Ahí iba, hermano, semanalmente. Aquí iba, buscar la sanidad. Pensando que Dios, ayunando, orando, gemiendo a Dios, puede conseguir, hermano, esa sanidad. Eso era mi objetivo, ¿no? Era eso. Iba cada semana, hermano, un día, ¿no? De mi trabajo me faltaba, iba a marcar y escapaba calladito, hermano. Calladito me escapaba. Al día siguiente me buscaban, hermano, ¿qué ha pasado? Sí, mira, al médico estaba mal, le dijo, ¿no? Hace mentiras, hermano, así el trabajo. Así, hermano, he hecho para ir al desierto, para buscar la sanidad. Pero nunca hubo sanidad, hermanos, en el desierto. Harta gente había en el desierto, más de unos 100 tantas personas, hermano. Y uno, sí. Entonces, hermano, en el desierto, ¿qué hacían? Hermano, oraban para mí, echaban demonio de mí, golpeaban a mi cuerpo, sonaban con la Biblia. Había unos pastores que tenían chicote, que me echaron y que se ungido con aceite, con eso me sonaron. Pero no sé si salió o no salió el demonio, el espíritu, hermano. Eso hacía desde el desierto, ¿no? Entonces, hermano, cuando había escuchado la palabra en el seminario, tercera noche, yo estaba escuchando perfectamente, hermano, registrándome. Tercera noche he sido liberado, hermano. Es como Dios me estaba cuidando, ¿no? Dios me estaba guiando a aquel lado también, ¿no? Que a ver, que vaya al mate, que vaya, que hace allá. Pero el día cuando escuché la palabra de Dios me quitó, hermano, como hubiera salido de un caparazón del tortuga, ¿no? Cargado, pesado. Hubiera salido libre así. Sanidad era instantáneo, hermano. No era mañana, pasado, poco en poco, no. Instantáneo era mi sanidad, hermano, lo que Dios me dio. Me regaló Dios, hermano. Al momento. Por eso estoy aquí, hermano. Muchas veces mi corazón también quiere rebelarse, ¿no? Pasan los tiempos, uno ya comienza a cambiar. Pasan los tiempos, perdemos un poco de sensibilidad, hermano, para Dios, hermano. Entonces muchas veces yo quiero quedarme a la casa. Si no fuera mi esposa, dominguero no más puede ser, hermano, tal vez. Ni domingo puede llegar así. Así era cuando no tenía mi esposa. Alguna vez como en sueño llegaba, hermano, así. Pero mi esposa realmente, hermanos, me dice, domingo es hermano Martín, tenemos que estar 8 en punto. 5 de la mañana nos despertamos, me hago desayunito, tomo, me preparo, calento la camioneta, salimos, ya que estamos aquí a las 8:15, 8:10, hay veces 8:15, siempre estamos acá, ¿no? Cada domingo ya es norma para mí eso, estar acá, porque tiene que preparar a mi esposa al kiosco, ¿no? Tiene que prepararse. Ya llegamos a esa hora, ¿no? Entonces yo solamente muchas veces cuando mi corazón está, hermano, totalmente, ya no, así quiere hacer las manos, pero Dios cada momento me golpea. Martín, recuérdese, ¿de dónde estabas aquí el día? ¿Quién era? Estabas caminando hacia el infierno, Martín. Eso me fortalece, hermano. Cada momento cuando me desanimo, hermano, me recuerda, hermano, el día recibí la salvación. Por eso le agradezco a Dios, hermanos. Aunque buenas y las malas, estoy aquí presente, hermanos. Yo le agradezco a Dios. Esa salvación tan precioso, tan valioso. Más que el oro, dice, ¿no? Más que la perla precioso. Lo mejor que tenemos, hermanos. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Somos un pueblo santo, dice. Un pueblo escogido, real, santo, sacerdocio. Dice. No somos cualquiera, hermanos. No somos cualquiera. Somos valiosos, un pueblo escogido por Dios. ¿Sí?
hay que seguir adelante, hermanos. En momentos baja, el corazón quiere quedarse en la casa, pero muchas veces yo también aquí nomás también parezco ya, ¿no? Aunque es un poco lejito de mí, ¿no? Pero aunque no quisiera venir, pero ya estoy acá en la iglesia llegando, hermanos. Es importante, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Martín. Realmente Dios nos ha sacado de un lugar muy difícil para traernos aquí a su iglesia, para recibir la palabra y que Dios pueda ser el que guíe nuestras vidas diariamente. A continuación vamos a ver videos. Número 1, tenemos el video de resumen del CLF con Pastor Andrés Lim. Número 2, el video de la construcción. Número 3, el video de los planos en 3D de la construcción. Adelante, por favor, con los videos, hermanos.
aplauso, ¿no? Este tiempo. Es así como nuestro Señor está avanzando en la construcción, preparando el lugar para que muchas almas, muchas personas puedan recibir la salvación. Para ello, Dios nos usa como su instrumento para poder seguir adelante, avanzar, solamente viendo a nuestro Señor. Bueno, esta tarde vamos a escuchar la parte más importante, el momento de la prédica, el cual nos va a compartir Diácono Wilber Ríos, y le invitamos para poder pasar al frente. Buenas tardes, hermanos. Sí, por la gracia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Si estuviera pastor aquí, estarían todos los seminaristas aquí, ¿no? ¿Sí o no? Estarían presentes. Pero así estamos avanzando también. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Desde el versículo 1 voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y dijo un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que mueramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, porque el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos diere la muerte, moriremos. Hasta el versículo 4 hemos leído. Sí, esta tarde, por la gracia de Dios, nosotros podemos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? En este tiempo había situación, ¿verdad? Acerca de los paros. Mucha situación, ¿sí o no? Muchos también se desanimaban. Muchos también veían a Dios, ¿no? Pero todos los hermanos que recibimos la salvación, tenemos situación, ¿sí o no? Problema. Aunque haya paro o no haya paro, tenemos problemas, ¿sí o no? ¿O es que no tienen problema ustedes? Siempre hay problema. Hay una diferencia. Las personas que no han escuchado este evangelio también tienen problema. Pero hay una sola cosa, ¿no? Nosotros, los justos, tenemos esperanza en Dios. Amén. Las personas que no han escuchado este evangelio, todavía no han conocido, ellos no saben dónde confiar. Entonces, esa parte también muy importante que nosotros, ¿no? Por eso, nosotros muchas veces cuando tenemos situación, ¿qué tiene que hacer? Contar, ¿no? ¿A quién? Al siervo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Pero, o tiene que contar a su vecino. Su vecino, si usted cuenta su problema, le va a dar una respuesta, ¿no? Diferente, ¿sí o no? La iglesia diferente. Por eso, en este tiempo, nosotros hemos visto, ¿no? Aquí en este capítulo, ustedes saben muy bien, ya varias veces han escuchado también este capítulo, ¿no? Acerca de Eliseo, ¿no? Eliseo, también de los leprosos. Ahí sale, ¿no? Ya en esta parte dice, aquí en el versículo 7, perdón, el 1, el capítulo 7, versículo 1,
Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un siclo, y 2 seas de cebada, un siclo a la puerta de Samaria, dice. ¿Verdad? Ya, en aquí, ¿qué estaba diciendo Jehová? Mañana a estas horas les dijo, ¿verdad? Ya, pero ahí estaba también, hay otro actor, ¿no? El príncipe. ¿Ya este príncipe aceptaba la palabra de Dios o no? No aceptaba. En su mente, ¿qué había? Negativo, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser Dios así? Yo no creo así. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le dice? Aunque se abra ventanas en el cielo, yo no creo. Así dice, ¿sí o no? Está negativo. No cree lo que Jehová puede hacer. Ya, nosotros también, en la iglesia, parte también nosotros, ¿no? Podemos incluirnos ahí, en la Biblia. Ya muchas veces dice, pastor, ¿qué dijo acerca de aquí de la iglesia? Hemos visto, ¿no? El video, ¿sí o no? ¿Cómo está? Al principio, ¿cómo está? Hombres trabajando, hermanas trabajando, todo sucio, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, pero algunos también, ¿a ustedes les gusta salir ahí en el video? Sí, al que no le gusta porque no viene a trabajar. ¿Sí o no? Si estoy ahí, Dios está utilizando, ¿sí o no? Ya, cuando se mira ahí trabajando, pastor un día dijo, ¿no? Pastor es guiado por Dios, ¿sí o no? Pastor, Dios guía al siervo, pastor Oxopar al pastor Andrés, así pastor todo es una cadena. Pero ya, si pastor dice, ya está construido, ¿qué dicen otros hermanos? Amén. ¿Otros qué dicen? No, ¿cuándo? Plata, dicen. ¿Cuándo será la construcción? Dicen. Y hay otros que dicen también, no avanza la construcción, dicen, ¿sí o no? Imposible, dicen. Pero ¿cómo mira? Como aquí en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Aquí Eliseo decía, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, dice. Mañana, dice. Mañana, a estas horas, dice. Costará el seah de flor. Así está hablando, ¿sí o no? Ya. Nosotros también tenemos que ser como Eliseo, creer, o como este príncipe. ¿En qué lugar nos ponemos? ¿En qué lugar estamos? Pastor le dice, hermano, vaya a predicar. Vas a recibir la salvación. 10 personas así. ¿Qué dice ese hermano? No creo que así sea. Muchas veces tenemos nosotros situaciones feas, ¿sí o no? Ya sea en la familia, también en el trabajo, también de enfermedad. Pero un día el pastor decía, ¿no? Esa enfermedad, a un hermano de Santa Cruz le decía, esa enfermedad no es para muerte. Ya, ¿qué hacía este hermano tan enfermo? Decía, me sanaré. ¿Me sanaré yo? Sí, dudaba, ¿no? Pero ¿qué dijo, pastor? Mañana, usted, este domingo que bien venga, estará en la iglesia. Así le dijo. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que ponernos a pensar. Dios nos dice, mañana a estas horas, había este príncipe. ¿Creía o no creía este príncipe? Ya, ¿qué le pasó a este príncipe? Le pisotearon, dice, ¿verdad? Pasó, ¿y vio? No vio. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso? Por no creer la palabra. ¿Sí o no? Entonces, cada uno de nosotros también tenemos que pensar, ¿no? ¿En qué lugar estoy? ¿En qué lugar? Muchas veces nosotros también pensamos, ¿no? Yo cumplo con todo lo que le dice.
Hoy estaba escuchando esta mañana, también, el anterior estaba escuchando acerca de somos parte del cuerpo, dice, parte del cuerpo. Ya en el cuerpo, ¿qué tenemos? Tenemos oreja, nariz, ojo, dedo, todo, ¿sí o no? Ya, si nosotros somos parte del cuerpo, Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Ya, si somos parte del cuerpo, ¿qué les gustaría hacer a ustedes? ¿La oreja? ¿Para escuchar mejor? ¿O el dedo? Este dedo para señalar, tú eres así. ¿Qué les gustaría en el cuerpo ser? Ya, por ejemplo, si un día me hago daño en este dedo y la oreja se podría burlar, te has dañado, jajaja, así podrías reírse. ¿Cómo es entonces? Este dedo, si se daña, todo el cuerpo siente, ¿sí o no? Todo el cuerpo siente. No se puede. Si eres el pie, si te dañas aquí en el pecho, todo el cuerpo siente. Entonces, ¿qué nos quería hablar en esta parte? Nosotros somos parte del cuerpo, dice. Ya, yo les doy un ejemplo. Cuando la iglesia cuando tenemos campamento, ¿hay alegría o no hay alegría? Hay alegría, vamos a ir a Santa Cruz, amén, todos, ¿sí o no? Ya, todos tienen que ir, ¿sí o no? O puede decir, por ejemplo, este pie puede que, no, yo no voy a ir, que vaya en el resto, así, puede ir así. El cuerpo tiene que marchar juntos, ¿sí o no? Por eso, cuando hay alegría, todo el cuerpo siente alegría. Aquí en la iglesia mismo, cuando hay tristeza, toda la iglesia siente tristeza. ¿Amén? Sí, eso pasa. Yo, por ejemplo, yo podía ver, a veces, ayer, por ejemplo, falleció una hermana, de una hermana su cuñada, ¿no? Su cuñada falleció. Y la hermana mandó que acompañen, que puedan orar, ¿no? Así. Ya entonces la iglesia estaba acompañando. Ustedes mandaron, ¿no? Algunos hermanos mandaron mis sentidos pésames, hermana. Que Dios pueda curar su corazón, pueda velar, ¿no? ¿Sí o no? Ya los hermanos sentían, hay sentimientos, ¿sí o no? Acá. De mi hermana falleció su familiar. Entonces acompañamos. Toda la iglesia, todo el cuerpo acompaña en tristeza. Pero en este tiempo también hay construcción, ¿sí o no? Ya, pastor dijo, no, todos los hermanos que puedan vengan a trabajar, dice así. Ya, unos cuantos nomás viene. El resto, sí, que trabajen ellos así. ¿Qué dice? Todos tenemos que estar en el cuerpo, dice. Por eso, en este tiempo también, Dios nos está dando la gracia, de verdad. Porque fácil. ¿Cómo sufríamos antes? Cuando no había iglesia. Pura. Ahora, ¿cómo lo vemos? Chiquito, pequeño, ¿no? Ratón es. Ahora es grande. Pueden hablar ahí, otros pueden tener comunión. Es una alegría. Es una gracia de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que pensar un poco también. Vamos a ver esta parte acerca de capítulo 7, el versículo 8. ¿Me acompañan, por favor, con la lectura? Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y otros y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en una tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ya, ¿qué estaban haciendo estos leprosos? Dice. Ya, un leproso, ¿cómo es?
su aspecto. ¿Cómo es? ¿Bonito? ¿Es guapo? Ya, si descubrimos esas telas, ¿cómo sería? Llagas, sangre, pus, así, ¿no? ¿Sí o no? Feos. Ya, si yo digo, vendría un leproso aquí, digo a los que están durmiendo, vaya, háblelos, le diría. ¿Aceptaría? Ya, si yo mando a la hermana Silvia, por favor, converse con este leproso. ¿Quisiera conversar? ¿Cómo es ese leproso? ¿Da asco, sí o no? Feo. Ya, ¿qué dice, qué nos decía la palabra de Dios? Antes nosotros también así éramos, como ese leproso. ¿Qué teníamos? Pecado, éramos algunos, no sé, borrachos, adúlteros, todo era feo también, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo? Recibió la gracia. Ya, en este caso de los leprosos, ¿qué hacían? Dice, aquí está saliendo, ¿no? Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, dice. ¿Qué se estaban ocupando estos leprosos? ¿Solamente les interesaba su vida? No les importaba. ¿Qué hacían? Solamente comían, bebían, disfrutaban, ¿no? Ya, también hoy en este tiempo también hay hermanos justos así. Solamente quiere disfrutar, quiere engordar, quiere comer, trabajar, quiere dinero, todo eso nomás. Igualito, ¿sí o no? Como estos leprosos. Solamente querían comer, beber, disfrutar. Eso nomás querían. Estos leprosos que dicen, y tomaron de allí plata y oro, vestidos y fueron y lo escondieron. Ya, escondieron. A nosotros también nos dio una cosa muy importante Dios, la palabra del Señor, el Evangelio. Como estos leprosos encontraron mucho oro, plata, todo encontraron. ¿Pero qué hicieron? Escondieron. Dice. ¿Nosotros qué hacemos? El Evangelio, escondemos. ¿Queremos evangelizar? No queremos compartir con nadie. No queremos hablar de la palabra de Dios. Y es un tesoro valioso, ¿sí o no? El Evangelio es valioso. Así estos leprosos, estos 4 o 8 leprosos serán, dice, y entraron en una tienda y allí también tomaron y fueron y los escondieron, dice. Todo para su vida nomás trabajar, todo para su vida escondían, encontraban, ¿no? Nosotros también, en este tiempo así, hemos recibido la salvación, pero ¿qué hacemos? Solamente nuestras cosas, nuestra situación. A eso nomás. Yo tengo mi trabajo y nada más. Pero es salvo, ¿sí o no? Es salvo. Pero ¿qué dice? Para sí mismo vive. Por eso no hay diferencia con estos leprosos. Estos leprosos también igual. Para ellos nomás querían engordar, comer, así nomás. Nosotros también. Piensa alguna vez, la iglesia está así está, falta esto, pasa. No, trabajo para mí nomás. Tengo plata, tengo todo para sí mismo. Ya, vamos a leer el versículo 9, todos juntos, por favor. A la voz de 3, 1, 2, 3. Luego. Ya, aquí estos mismos leprosos en el versículo 8 y también son los mismos en el versículo 9, los mismos leprosos, que dice, luego se dijeron el uno al otro, dice. Ya, estos leprosos se estaban dando cuenta, ¿sí o no? ¿Qué estaban diciendo? Estamos haciendo mal. Ya, ¿qué decían? Luego se dieron el uno al otro y no estamos haciendo bien. Hoy es día de
de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, dice. Ya, estos leprosos se dieron cuenta, ¿sí o no? Que estaban haciendo mal. ¿Qué estaban haciendo los leprosos en el versículo 8? Solamente comían, todas esas cosas, ¿no? En el versículo 9 se dan cuenta, estamos haciendo mal. ¿Por qué estamos haciendo así? Tenemos que ir a avisar. ¿Qué cosa tenían que ir a avisar? Las buenas nuevas. Eso tenían que ir a avisar. Ya, ¿qué dice? Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ya, si nosotros callamos, este evangelio sigue. ¿Alguna vez a uno de ustedes les dijeron, murió mi familiar, pero no recibió la salvación? ¿Así alguna vez les dijeron? ¿Alguna vez pasó? Sí. ¿Qué dicen estos leprosos? Tenemos que anunciar las buenas nuevas, dice. ¿De nosotros qué es las buenas nuevas? El evangelio. ¿Tiene que anunciar, sí o no? Antes, dice, antes que nos alcance nuestra maldad, dice. ¿Qué significa? Sí o sí, dice. Tiene que anunciar el evangelio. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Comiendo, bebiendo. Sí, voy a la iglesia los domingos, escucho. Lunes llega, martes viene, miércoles viene, así viene. No viene. Solamente vive para sí mismo. Como estos cuatro leprosos vivían así. Al principio vivían todo para mí nomás. No tengo, ya me encontré riqueza, ya tengo comida, todo. Hasta ahí nomás. Nosotros también en este tiempo así vivimos. No me interesa solo mi vida, solo yo. Pero ¿qué da el Espíritu Santo? Aquí molesta. ¿Qué dice? Estamos haciendo mal. Anunciemos. ¿Por qué nos habla así la Biblia? ¿Tenemos que anunciar, sí o no? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Hermanos, solamente con un propósito Dios nos dejó aquí. Para anunciar el evangelio. No hay otro propósito, nada más no hay. Puede decir, no, pero tenemos que estar, sí, está bien. Hay una palabra que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice. Y el resto, añadidura será, dice, ¿verdad? Ya primero Dios quiere que anunciemos su palabra. No quiere otra cosa Dios. O dice, primero coman, trabajen. No dice así. Primero que dice, buscad primero el reino de Dios, dice. Primero buscad la palabra del Señor. Y el resto, automáticamente vas a tener trabajo, vas a tener dinero, vas a tener todo. Automáticamente, dice. ¿Qué significa? Añadidura es, dice. Entonces aquí también, ¿no? La palabra de Dios nos hace dar cuenta. No vivan así, dice. ¿Qué significa? No, a todos, a mí también me está diciendo, no viva así, diácono. Así. No viva así, dice. La palabra de Dios nos está haciendo dar cuenta que tenemos que reaccionar. Reaccionar. ¿Qué significa? Y esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad, dice. ¿Qué significa? Nos alcanzará. Cuando nosotros no anunciamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, todo. Fallece una persona, ¿qué dice? Ahí se ve la maldad. Yo era así tan malo, maldito. ¿Por qué no he podido anunciar el evangelio a esa persona? Así sale, ¿sí o no? Así viene. Entonces, antes que pase, ¿qué significa? Tiene que darse cuenta, dice. Tiene que pensar. Ya, yo al principio les dije, todos tenemos situación, ¿sí o no? Todos. Aunque tengas mucho dinero, aunque tengas poco dinero, aunque tengas no tengas dinero, igual de todas maneras tienes situación, problema. Tienes. Pero la palabra de Dios dice, no vivas para ti mismo. Muchos podemos decir, yo no tengo problema, pero sí o sí llegará, dice. Si vive para sí mismo,
día llegará, dice. ¿Qué significa el versículo 9? Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey, dice. Ya, este leproso, ¿dónde querían ir, dice? A la casa del rey. ¿Ya el rey puede recibir a un leproso? Todo leproso ¿querrá escucharle? No va a querer. Si viene a un leproso a su casa de ustedes, toca la puerta. Buenas tardes, por favor, quiero que me comparte el evangelio así. ¿Qué va a querer recibir? No va a querer recibir. Por eso, en aquí, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Muchas veces nosotros también tenemos enemigos, ¿sí o no? Hay veces con el familiar, hay veces también con el vecino. Hemos prestado una plata cantidad, ¿no? Hemos prestado, nunca me ha devuelto. Entonces, ¿qué se hace? Mi enemigo se hace. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que ir a compartir a ese enemigo el evangelio para que reciba la salvación. Pero otros, ¿qué hacen? No, maldito, vete al infierno, así, ¿no? ¿Así dice o no? Pero ¿qué tiene que hacer? Negarse, dice, negarse. Estos leprosos, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿A dónde querían ir? Al palacio todavía querían ir. Ni siquiera pero al palacio, al rey quieren ir a hablar. Hemos encontrado oro, plata, así. Nosotros también tenemos que anunciar así. Hemos encontrado la salvación. Este evangelio tan lindo que tenemos nosotros. Hemos encontrado. Eso hay que ir a anunciar. Pero muchos hermanos, ¿qué hacen? Ya recibí la salvación. Suficiente, hasta ahí. Entonces se queda. ¿Dónde se queda? En el versículo 8. Ahí se queda. No avanza. No avanza. Ahí se queda. Solo cuando viene, ¿qué hace? Duerme. Y después se va. Así hace. ¿Qué significa? No quiere avanzar. Solamente la salvación. Ya tengo la salvación y suficiente, dice. No tiene ese interés, no hay sensibilidad. No hay para preguntar, qué pasó en la iglesia, por lo menos, qué está pasando, qué están haciendo, cómo están. Ustedes saben cuántos hay aquí en la iglesia. A ver, si yo haría una pregunta a los hermanos, ¿cuántos seminaristas, cuántos evangelistas, cuántos hermanos viven? ¿Saben? No hay por eso ese interés, no hay sensibilidad de cada persona. Nosotros somos parte de la iglesia, dice. ¿Qué significa? Parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué está pasando en nuestra casa? ¿Cómo está? Ustedes han visto cómo trabajaban las hermanas. ¿Han visto? En el video. No hay nada, así, hermanas así mayores trabajaban, ¿sí o no? Entonces, por eso también nosotros tenemos que tener sensibilidades. ¿Qué significa sensibilidad? Preocuparse. No les estoy diciendo preocúpense de su casa, de comer, hermanos, cuando nosotros vamos a dejar este mundo, ¿qué vamos a llevar? Nada. Ya Dios nos dio todo, ¿sí o no? Ya Dios dio todo. ¿Qué nos dio? Casa, auto, donde descansar, plata, trabajo, todo ya nos dio. ¿Qué más necesitamos? Solamente tienen que anunciar el evangelio, dice. Eso nomás nos pide, es algo sencillo, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Bien difícil. Un día pastor decía, un día me dijo cuando vino a la célula, ¿no? Si estamos 15 hermanos, cada hermano tuviera su hijo espiritual, ¿cuántos serían? 30. Cada hermano nomás, uno nomás.
un hijo espiritual. ¿Qué significa? Si anunciara el Evangelio, recibe la salvación, su hijo espiritual. Entonces ya con él 2 ya serían. Al año incluso dijo. Pero es mucho, ¿no? ¿Sí o no? Pero si cada año nomás, ¿cuántos años ya estamos? Algunos cuántos años ya están. Algunos 20 y tantos, 30 años, 20 años así están. 20 años, por año uno. ¿Cuántos serían? 20 hijos espirituales. Ya en el cielo, ¿cuántas coronas? Ya muchos ya tuviera, ¿sí o no? Pero no hay eso. No tengo, no puedo anunciar. Solo se justifica nada más. Estos leprosos, aunque tenían su condición bien fea, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto en vivo hacia un leproso? No. Yo por televisión nomás veo leproso. Es horrible. Está cayendo mitad de su carne, es feo. Aunque tenían esa condición, ellos se dieron cuenta de eso. Pudieron ver, estamos haciendo mal. Ya, nosotros estamos bien, ¿sí o no? Tenemos pies, tenemos oreja, tenemos oído, tenemos nariz, boca, todo tenemos, estamos en condición, ¿sí o no? Pero estos leprosos, aunque siendo así, se dieron cuenta. ¿Nosotros nos damos cuenta? Tiene que pensar cada uno de nosotros. Hermanos, la iglesia dice es más que nuestra vida, más que nuestra familia. Por eso nosotros muchas veces durante este tiempo, pastor, cuando antes que viaje, ¿qué nos hablaba? Busquen. Nosotros tenemos que buscar el corazón de la iglesia, unir el corazón con la iglesia, unir el corazón con el siervo. Eso es más importante que todo, dice. No está diciendo aquí los hermanos mayores nomás, los jóvenes, los de secundaria, todos, dice. Tiene que pensar. Aquí en este capítulo, en este versículo sale, nosotros somos esas personas, esos leprosos. Si nosotros somos esos leprosos, ¿hay interés o no hay interés en nosotros? Si hubiera interés, si nos daríamos cuenta, ¿estaría lleno, sí o no? Estaría lleno. No hay sensibilidad, hermanos. No hay sensibilidad. No nos importa. Solamente, ¿qué nos vivir, comer. Así nomás. Vivir, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, todo así nomás. Eso nomás nos importa. No hay sensibilidad para avanzar en el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que pensar, ¿no? Sale una palabra acerca del cuerpo. El cuerpo, si no tuviera un pie, ¿cómo sería? Hay dificultad, ¿sí o no? Problema grande sería. Grande, pero Dios nos dio a nosotros. Ahora en esta porción, que estamos los hermanos aquí, las hermanas, estamos completos, ¿sí o no? Puede escuchar, puede comer, puede oler, puede caminar. Entonces, mientras tengamos, Dios nos da la gracia de poder tener todo, venga a la iglesia, comparta el Evangelio. Es muy problema, yo les digo, porque cuando no escucha el oído, terrible es. Cuando no mira, es terrible, hermanos. Nosotros todavía no estamos pasando eso, pero un día, yo les digo, ahora que tenemos todos nuestros miembros, por la gracia de Dios, aún todavía Dios nos está dando, avancemos, compartamos el Evangelio. Ya si un hijo no quiere venir, compártale el Evangelio, cuéntele lo que hemos compartido en la iglesia. Ore al Señor. Muchos dicen, no quiere venir mi hijo, no quiere venir mi hija. Ahí se conforma. Hermanos, cuando nosotros
Ahora todavía podemos llegar caminando a la iglesia. Podemos todavía, pero un día ya no va a poder. La edad avanza, ¿sí o no? La edad, a veces enfermedad avanza. Ese tiempo va a querer venir. Mientras Dios nos da aún todavía la gracia de Dios, ¿no? Que podemos caminar, podemos escuchar, podamos avanzar en el Evangelio. Amén. Sí, hermanos, yo quiero que ustedes también pongan su nombre aquí en la Biblia. Pongan su nombre. Aquí estoy. ¿Cuál soy? ¿El leproso del versículo 8 o el leproso del versículo 9? ¿De qué versículo soy? El versículo 8 todo quiere disfrutar nomás. El versículo 9 se da cuenta. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo bien, tengo que anunciar. No estoy participando en las reuniones. ¿Qué está pasando? Ese es el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, hermanos. Nos hace dar cuenta. Yo estoy en tal versículo. ¿Cómo voy a estar así? Y si quiere estar en el versículo 8, ¿qué dice? Comieron, dice. Bebieron, vivieron para sí. No más. Sí, es salvo. No más va a permanecer. Pero el versículo 9 se da cuenta y avanza. Entonces yo quiero que ustedes también, juntos, ¿no? Juntos, yo también quiero avanzar. Juntamente con ustedes vamos a avanzar. Vemos cómo está la iglesia. Por ejemplo, yo esta mañana, ¿qué hablé en la reunión? Les dije a cada guía, los guías primero tienen que estar en la reunión. Hermanos, nosotros no le dijimos a ellos para que vengan, para que sean guía, sino ¿qué hizo? Dios hizo para que sean guías ellos. Dios los puso ahí. Entonces ellos también, solamente ¿qué tienen que hacer? Transmitir la voz de la iglesia. La iglesia, ¿qué dijo? Ya, en algunas zonas, el guía no dice, hermanos, ¿quiénes quieren ir a trabajar a la iglesia? Hay trabajo. ¿Alguna vez les dijeron así? No sé si habrán dicho algunos. Pero algunos hermanos tienen ese corazón de querer venir a trabajar. Se vienen directamente. A mí me preguntan, hermano, ¿de qué zona eres? Tal zona. ¿Te dijo tu guía? ¿Quién te mandó? Así. No me dijo nada. Pero yo he venido por sí mismo. Entonces los guías tienen que, por eso ahora se dijo, cada guía tiene que preguntar en su zona. ¿Qué cosa tiene que preguntar? El día lunes, ¿qué hermano quiere ir a trabajar? Deme su nombre, lunes. ¿Ya quiere ir a trabajar mediodía? Está bien, amén. Gracias a Dios. Mediodía quiere trabajar, su nombre, anota y manda por el grupo. ¿Saben por qué se está haciendo esto, hermanos? También para las hermanas que cocinan. ¿Por qué? Se pregunta, ¿cuántos hermanos están? ¿Cuántos van a venir? ¿Para cuántos vamos a cocinar? No sabemos cuántos van a venir. Entonces, por eso a los guías se les está diciendo, si de una zona, 2 quieren, 2, manda su nombre, tanto, su nombre de tal zona y viene. Para eso se va a cocinar. Entonces, ustedes también, ahora yo creo que aquí estamos de varias zonas, empuje al guía. Así se dijo esta mañana en la reunión, ahora les estoy repitiendo. Los guías tienen que anotar. Si un guía quiere venir miércoles, digamos, 3 de su zona, miércoles, tal hermano va a venir a trabajar. Entonces manda por el grupo, desde facción. Ahí va a mandar, entonces nosotros ya sabemos. Porque durante esta semana, hermanos, yo les digo, me dio mucha pena. Yo oraba al Señor, el pastor le dije también, pastor, así está. Sí, vamos a orar. Pero si nosotros no nos preocupamos, esta es nuestra segunda casa, hermanos. Entonces, si esta semana que pasó, no había hermanos, nadie. ¿Saben quién estaba? Hermano Nicolás y yo. Hermano Nicolás es de la tercera edad. Aunque así él de la tercera edad estaba mezclando mezcla. Ahí estaba trabajando. Entonces yo con él más junto, ¿no? Los dos ya vamos a mezclar mezcla así.
hermanos, da mucha pena. ¿Por qué les digo esto también? Porque de verdad los maestros estaban trabajando solos. El maestro, ¿qué tiene que hacer? Avanzar, ¿sí o no? El ayudante tiene que pasar. Pero si el maestro solito se pasa, se hace todo, tarda más. Para eso necesitamos, hermanos, para ayudar. Entonces no seamos como estos del versículo 8, como estos leprosos, sino nos damos cuenta, ¿no? Yo no quiero ser como ese del versículo 8, yo quiero ser como el versículo 9. Amén. Sí, hasta aquí, hermanos, vamos a compartir, vamos a orar al Señor. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en este día. Usted nos da su gracia, Señor, para poder llegar a la iglesia, para poder compartir, Señor, su palabra. De verdad, Señor, muchas veces, Señor, nosotros queremos estar como estos 4 leprosos, Señor, solamente alimentarnos, trabajar y ver nuestra situación, trabajar para nosotros nomás, Señor. Ayúdenos, Señor, para poder reaccionar también, para poder pensar, Padre. De verdad, Señor, nosotros necesitamos muchas cosas, Señor. Queremos darle las gracias, Señor, porque usted está trabajando, Señor, también en la refacción de la iglesia, Señor. Nos da su corazón, Señor, para poder avanzar en el Evangelio también, Padre. Hay muchos hermanos, Señor, están llegando, muchos nuevos también, Señor, usted está trayendo, Padre, para que escuchen el Evangelio. Le damos las gracias, Señor, por todas las cosas que usted está haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Padre, le pido, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, por Misionera Luz, Señor. Señor, denle salud, cuide su vida de creencia de cada uno de ellos también, Padre. Señor, en este día también le pido por los evangelistas, por los seminaristas, Señor, por los hermanos que colaboran en la iglesia. Cuide a cada uno de ellos, Señor. Que pueda ver su vida de creencia de cada uno de ellos, Señor. Le damos las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por darnos este tiempo para poder compartir su evangelio, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, diácono. Realmente